Ahora ya no vamos a conocer lo que es la planeación fiscal. Ahora se llamará planeación laboral. En otros foros he escuchado que se dice, es que los outsourcing, entiendo y subrayo, el término outsourcing no es jurídico, es una expresión coloquial que ni siquiera al español tendría una traducción. Jurídicamente hoy la definimos como la subcontratación, pero dejémosle en el tema de las outsourcing, aquellas empresas raras, aquellas empresas feas, que lo único que hacen es burlar derechos de trabajadores. Mentira, no, esto no se hizo para burlar los derechos de los trabajadores, eso fue una consecuencia. El verdadero quid era optimizar la nómina fiscalmente, señores. Ese fue el negocio, el aspecto fiscal y luego el laboral. Es una mentira que se diga que las outsourcing son para burlar derechos laborales. No. El pasivo laboral existe con y sin outsourcing. Es una consecuencia, no una razón. Pero entonces, ¿cuáles fueron los ecos de esta reforma laboral? Principalmente abatir esquemas fiscales abusivos que tenían por efecto. ¿Podemos quitarle el eco? Sí. ¿Se escucha bien así? Sigamos el micrófono. ¿Me permiten hablar así? ¿Se alcanza a escuchar allá? No importa que mañana no tenga cargado. Ok, se está grabando el audio. Con fundamento en el artículo 33, fracción primera, inciso G y H del Código Fiscal de la Federación, las opiniones que yo pueda verter pueden ser distintas a la interpretación de la autoridad. Esto se hace con fines didácticos, dinámicos, y puede estar o no de acuerdo a la autoridad, lo cual respeto. ¿Tenemos autoridades? No, ¿verdad? Bueno, no, nunca me callo en lo que digo, pero decía un enciclopedista francés, Voltaire, decía: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta con mi vida el derecho que tienes de decirlo, el principio de la tolerancia. Ok, si el eje de la reforma fue atacar los esquemas abusivos que primero empezaron con un efecto fiscal y consecuentemente laboral, eso es correcto. No se está haciendo esa reforma para quitar o reconocer derechos laborales, no, en el fondo es lo fiscal. Yo recuerdo en 1994 y ya prácticamente en 1995, ustedes son muy jóvenes, pero en esos años había una ley que se llamaba Ley de Sociedades Cooperativas. Esa ley de sociedades cooperativas se abrogó, es decir, se dejó sin efectos y surgió una nueva que se llamó Nueva Ley General de Sociedades Cooperativas. En esta ley se cambiaba que las cooperativas de producción de bienes ahora podían hacer también de servicios. Y al hacerlo de servicios se empezó a lucubrar fiscalmente los panoramas y decir, ok, una sociedad de personas mercantil a través de socios industriales que antes eran trabajadores, le presta servicios a una SDCB o a la empresa que tiene actualmente esos trabajadores, la empresa deduce con una factura y la otra se voltea y le dice, te voy a dar por concepto de alimentos, por previsión social, por anticipo de remanente y por todos los conceptos. Cuando esos trabajadores, otrora socios industriales en las cooperativas, sin saberlo, acudían a los tribunales, entiéndase a las juntas de conciliación y arbitraje, no es un tribunal, pero lo voy a identificar así, a reclamar sus derechos por despidos, llegábamos los abogados y decíamos, artículo 9, los conflictos que surgen entre la sociedad y sus socios son materia civil mercantil. Por lo tanto, la Junta es incompetente y que se resuelva el tema ya. Y empezaba la duda, oye, no, es que lo engañaste, ¿eh? Allá era trabajador y ahora le dices que es socio industrial. Y al ser socio industrial, pues sigue en la misma empresa, con la misma gente, en el mismo horario y en la misma ciudad y sin esa canción. Entonces, ¿qué hiciste? Una simulación. Ya, ese tema de la simulación, ¿cuántas veces lo he escuchado cantar? Bueno, es simulación, es simulación. Y saben ustedes cuántos juicios, con la información del IFAI que les puedo proporcionar, ¿saben cuántos juicios en México se han ganado o perdido a través de la acción de la simulación? Ninguno. Entonces, ¿por qué tanto ruido eso de la simulación jurídica si no hay juicios ni iniciados ni terminados? Ni siquiera el SAT los ha hecho.
fue por ahí del año 2008, entrada en vigor en 2009, cuando se reformó en el régimen de consolidación fiscal la posibilidad de recaracterizar los actos jurídicos y que la autoridad podría en ese momento, en auditorías en régimen de consolidación, recaracterizar las relaciones laborales. Pero como no estaba para todo el sistema, en el Código Fiscal, ni en el Impuesto sobre la Renta, ni en ninguna otra ley, pues no se puede dar esa posibilidad de simulación jurídica. Pero bueno, el trabajador que acudía a las juntas de conciliación, porque dice, bueno, a mí me cambiaron el nombre, pero yo sigo trabajando ahí, me siguen pagando lo mismo, sigo trabajando ahí, y empieza a haber un boom. La junta de conciliación dice, oye, aquí vienen a reclamar muchos socios industriales que se dicen trabajadores y vienen a defenderse de los patrones diciendo que no son, que los que son patrones son otras compañías, y esas compañías dicen que no son patrones porque son socios, y empezaba ahí la chispa a hacer ruido. Entonces estos esquemas abusivos se fueron desde 1997, 98 hasta nuestros días. Empezaron a surgir criterios no vinculativos, que fue en el año principalmente en el 2005, 2007, cuando sale el famoso 5 y dice que las prácticas fiscales indebidas son aquellas contrataciones con empresas raras como sociedades en nombre colectivo, sociedades cooperativas, en comandita por acciones y toda esta serie de personas morales que lo único que hacían era incorporar trabajadores de otras compañías para pagarles con conceptos que están exentos de impuestos sobre la renta y que les permitían la deducción para quien los pagaba. ¿Estamos de acuerdo? Ese era el quid. Entonces esto es fiscal y la consecuencia es laboral. Pero dijeron, bueno, mira, vamos a ponerle un alto al camino a esto porque está sobresaliéndose de los límites. Y se dijo, los outsourcing o las outsourcing son empresas malas, son el diablo andando. Cuidado quien se meta con ellas. Y empezaron a satanizar esto y dijeron, si te encuentro en tu facturación pagos a cooperativas por servicios, aguas, voy contigo. Entonces empezaron a esconderse estas cooperativas a través de una SADCB llamada integradora. Entonces las compañías ahora emitían las mismas facturas de servicios de una SADCB y aparentemente estaban facturando un servicio normal, pero tras bambalinas de la integradora toda la porquería. Digo porquería como le dijo la autoridad. Sin embargo seguía latente la reforma laboral, la reforma fiscal, y entonces dicen, los outsourcing son malos, son prácticas fiscales indebidas. Y en la iniciativa de Calderón, con esta reforma laboral, señores, lo único que se hizo fue legalizar lo ilegal. Primera lectura. Si ya se legalizó, no me refiero a la lectura de las lectura de aprendizaje, ¿no? Primera lectura. Si lo ilegal ya es legal, hemos hecho lo correcto, ¿no? Número 2, si ya hay nuevas reglas, entonces puedo seguir haciéndolo, observándolas, ¿sí o no? Pues no. ¿Por qué? Me dejan compartirles, antes de entrar a los criterios, mi interpretación de los outsourcing. Creo que es un tema más relevante, por eso les cuento. Cuando yo en algún momento asesoraba prestación de servicios de optimización de nómina, yo les decía a los empresarios, yo te estoy vendiendo un producto que optimiza fiscalmente la remuneración en tu empresa. No te estoy vendiendo la solución a tu pasivo laboral. Que quede claro. Entonces, si no tenemos nosotros esta concepción errónea de que las cosas siguen igual, ¿por qué me baso en esta situación? Fíjense, no es lo mismo apreciar los hechos en forma separada que en su conjunto. Diría la Corte, hay que hacer una interpretación armónica en su conjunto, no hay nada. En los cursos siempre pongo de ejemplo a mi suegra y a mi esposa. Esta semana le toca a mi esposa. Así que este ejemplo es muy didáctico. Sábado, 8 de la mañana, llego todo desarropado, una mancha roja en el cuello, huelo a alcohol, la ropa arrugada, desfajado, y obviamente no dormí en casa. Y mi esposa frente a mí en la puerta. ¿Qué creen que me va a decir? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Te hago de desayunar, ya está listo, pasa unos chilaquiles. Me va a decir, ¿a dónde fuiste?
Yo tengo varias alternativas. O le digo la verdad, o le invento. ¿Qué cree que voy a hacer? ¿Sí? Te fuiste, perdón la expresión, no me gusta decir, pero es más económico. Te fuiste de borracho, ¿verdad? Y te fuiste con mujeres y no llegaste. Y yo le voy a decir no. Cínico, ¿cómo me dices no? No. Yo siempre he dicho, ante un no, a confesión expresa, le elevo de prueba. Si yo le digo, no, mi amor, no es como tú piensas, no fue así, ya estoy negando, pero estoy afirmando que sí fue de otra manera. Y tengo que probar. Sin embargo, si yo le digo, no, mira, ya venía yo a casa y se volteó un camión de cerveza. Me bajé a ayudar, cuando me bajo, derramada la cerveza, resbalo, me impregno de ese líquido en la ropa. Entonces veo que las personas se empiezan a amontonar por quitarse y empiezo a separar, las mujeres se pelean y me embarran de pintura y me desarroparon. Y en lo que fui a declarar, porque el Ministerio Público vio el incidente, me dieron las 7 de la mañana, por eso vengo llegando aquí. Podría ser increíble mi historia. Me va a decir, no. ¿Cuáles serían los elementos de prueba ella para decir, en el ejemplo? Si me dice, la mancha roja es de lápiz labial, ¿cómo tendría que acreditarlo? Primero, que es lápiz labial. En segundo, si fue puesto con el lápiz o con una boca. Tercero, que quien lo puso haya sido una mujer. No, sí, vean el ejemplo. Ahora, si ve que nada más traigo el olor a alcohol, sin tomar en cuenta lo desarropado, que no llegué, va a decir, oye, estás tomando mucho, te vas a volver alcohólico, y le va a dar importancia el tema del alcohol. Pero si me dice, vienes todo desarropado, desfajado, y no le da importancia ni al alcohol ni al bilé, va a decir, oye, cuida tu imagen, si te vas de farra, pues cuando menos date presentable el otro día. Pero si mira en su conjunto, me va a decir, mira, te fuiste de fiesta, la pasaste súper con alcohol, con mujeres y de braille. Y ahorita te digo lo demás. Sin embargo, voy a decir, oye, vuelvo alcohol, pero no bebí. Y es posible, ¿verdad? ¿Cuáles son las únicas pruebas para saber si una persona tiene alcohol? El alcoholímetro es a base del aliento, y es la concentración de los pulmones. Pero la sangre, que es la prueba de la alcoholemia, es la única que arroja después de ciertos días, incluso si hay presencia de alcohol. ¿A qué voy con este ejemplo? Si nosotros miramos las relaciones de trabajo en forma aislada y particularizada, nos va a llevar a falsos positivos. No podemos verla en forma separada. Cada elemento por separado nos lleva a conclusiones diferentes. Pero si lo miramos en su conjunto, en el caso de mi esposa va a decir, hiciste cosas indebidas, hiciste algo indebido, punto. Indebido es estar con el lápiz labial, indebido no fue llegar, indebido fue beber, indebido fue todo. Pero no va a decir por partes. Concluyendo en el ejemplo, en materia laboral, hablar de outsourcing y hablarlo por separado, desde la óptica del patrón, del beneficiario, del trabajador, de lo fiscal, de lo laboral, nos va a llevar a conclusiones diferentes. Y esta reforma fue lo que provocó. El mirarlo por separado nos llevó a resultados distintos de lo que se esperaba en la iniciativa preferente. Y en la exposición de motivos les explico por qué. Porque lo que se debió reformar fue el artículo 13 en sustancia. El capítulo 13 es el primero del capítulo que habla de la intermediación laboral. Ese artículo no se tocó, ni el 14, ni el 15. Como no es mi tema, nada más lo estoy mencionando. Ahí está, no se toca. Y sí sucede algo. Se dice, surge el 15A. Ah, sí, A. Si es A, es B. Si es B, es C, D, E, F, y como está. Yo diría, entonces estamos en presencia del género y su especie, del todo y sus partes, del continente y el contenido, de la regla general y de la excepción. Si se dan cuenta, entonces mi interpretación sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el outsourcing se vuelve una opción, no una regla.
significa que no ha pasado absolutamente nada. Como estamos operando, llámense outsourcing, prestaciones de servicios, como teníamos la historia y el cuadro, seguiría igual. ¿Saben por qué? Porque mientras mantengamos la regla general en el artículo 15, no nos ubicamos en el 15A. Por eso se llama A, porque es hijo del 15. Si hubiéramos querido distinguir un verdadero régimen alterno o abolir el que ya existía, le hubieran llamado 16, hubieran hecho otro título, otro capítulo. La intención del legislador fue, no, hacerlo accesorio. Por eso le llamó 15A. Y lo robustece cuando dice, el trabajo en régimen, o sea, reconoce que hay regímenes de subcontratación. El prefijo sub significa debajo, inferior a la contratación. ¿Cuál es la contratación? La regla general, el artículo 15. Es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista, reconoces que hay un patrón, y para que haya un patrón pues tiene que haber un trabajador. No puedes tener la nada siendo nada. Si una empresa hoy, antes de la reforma, no tenía trabajadores, ¿tiene el carácter de patrón? Ya entró la reforma en vigor, sigue no teniendo trabajadores, ¿es patrón? No se cumplen los extremos para que sea régimen de subcontratación, pero sí. Que ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores, como no tiene, bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios. Decimos los abogados, a contrario sensu, es decir, en sentido contrario de la interpretación. Si yo le quito dos elementos a ese primer párrafo, es decir, si no dejo que las tareas se supervisen y las asigno, no estoy en subcontratación. Y en consecuencia no tengo por qué analizar el régimen. ¿Dónde voy a quitar esas obligaciones? En los contratos de prestación de servicios. No voy a dejar que el otro me supervise ni me asigne las tareas. Y hay una tesis aislada que dice: en materia administrativa se tiene que atender al principio de tipicidad, regularmente entendido en materia penal. ¿Qué es la tipicidad? Hacer lo que la ley dice exactamente, ni más ni menos, cuando se trata de sanciones. Aquí aplicaríamos ese principio en el sentido de decir, si no asigno tareas y no me supervisan, no puede haber la sanción para que me considere ese régimen de subcontratación. ¿Se dan cuenta cómo es fácil darle la vuelta? ¿Cuántos elementos llevamos para no considerar? 4. Primera, que no soy patrón, debiera tener el carácter para hacerlo. Número 2, si me ubico en el supuesto de la excepción, me salgo de la regla general. ¿Debo mantenerme como estoy? Por supuesto. Si no quieres ser régimen de outsourcing, mantente como estás y no le hagas caso al 15A porque no estás en esas reglas. ¿Quieres ser subcontratista? ¿Quieres ser un outsourcing como tal? Entonces obedece este artículo. ¿Sí me explico? Continúa. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales y similares. Por eso mucha gente interpreta mal. Dicen, ya nos llegó el tren, se acabaron los outsourcing. Hijo, tan bonitas que eran. Yo no digo si estoy a favor o en contra, soy muy objetivo. Lo que estoy diciendo es, muy claro, y esto porque se está grabando, según mañana tengo auditoría. Lo que estoy diciendo es que no, al contrario, se abrió la posibilidad para estar más estructurados que nunca, haciendo lo que la ley dice. No se acabó el outsourcing, creció, debe crecer, está más fuerte que nunca. Y las empresas prestadoras de servicio nunca van a hacer outsourcing. ¿Por qué? La regla nos da el artículo 15A. Como excepción dice, en las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra y que no dispongan de elementos propios suficientes, en español de Castilla. Tengo la empresa A, que es la mamá de los pollitos, la grande, la que siempre genera dinero, la que tiene toda la infraestructura, y la empresa B, que es la outsourcing o la contratista, la que tiene los trabajadores, la que tiene todo el personal, ¿sí? Hay empresas que tienen sus corporativos de servicios, ¿no? Pero esos corporativos de servicios o outsourcing o prestadoras de servicios son uniclientes. ¿Cómo? Nada más tienen el acta constitutiva, el consecutivo de las facturas, el taroneo de la chequera y se acabó. Su domicilio fiscal está en la misma empresa a la que pertenecen y a la que le prestan servicios.
no tienen una secretaria, no tienen un auxiliar, no tienen mobiliario, no tienen escritorio, no tienen computadora, ¿sí o no? Entonces son empresas que prestan servicios en forma exclusiva para otra, sí. ¿Tienen elementos propios y suficientes? No. Entonces, ¿qué son? ¿Intermediarios o patrones? Intermediarios, porque si leyéramos al contrario, este artículo nos llevaría a que para ser considerado intermediario tenemos que tener independencia. Si no la tenemos, somos patrones, con las consecuencias, y el que le estamos, a la empresa A, que le estamos quitando el riesgo, es tan responsable como nosotros. Pero seguimos. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable. Esto no era necesario decirlo en la reforma, existe desde 1971, no es nada nuevo bajo el suelo. Los trabajadores empleados de la ejecución tendrán los mismos derechos, también ya estaba, y no nos espantemos. En 2009 la Ley del Seguro Social incorporó casi en el mismo número, el 15A y el 15B, la solidaridad en materia de seguridad social por estas cuestiones de cuotas obrero-patronales. Entonces, Rubén, ¿nos afecta esto de las outsourcing? No. A ver, explícalo más detalladamente. Sí, mire, si ustedes celebran un contrato de prestación de servicios civiles o mercantiles o de cualquier otra naturaleza entre una empresa y otra, entre A y B, en la que la función principal no es suministrar trabajadores, sino prestar un servicio. No es lo mismo que Zapatería Mexicana SADCB me preste el servicio de manufactura de calzado a que diga que Zapatería Mexicana SADCB me asigna personal para fabricar mis zapatos. Es totalmente opuesto y diferente. Cuando yo digo, quiero que me des personal para que fabrique mis zapatos, estoy en un outsourcing, estoy subcontratando. Pero si yo te digo, Zapatería Mexicana, véndeme el servicio de maquila o la manufactura zapatera, tú sabes cómo lo haces y con quién lo haces. Es obvio que va a requerir de capital humano, pero nada más cambiando las posiciones damos alcance. Fundamento legal, artículo 15, prestadoras de servicios. Cuando suministro personal, 15A, outsourcing. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál cambio? Ninguno. Al contrario, legalizaron lo que decían que era ilegal, fortalecieron lo que decían que no estaba regulado, pero ahí está. Las razones se las acabo de explicar. Si la A es parte del 15, es en consecuencia. Si hubieran querido distinguir, lo hubieran hecho en otro capítulo, lo hubieran dicho expresamente, pero como no, dice un principio de derecho legislativo. Cuando el legislador quiere hablar, legisla. Cuando calla, olvida o guarda silencio. Y no es dable distinguir donde la ley no lo permite. ¿Sí queda claro esta parte? Entonces, rompamos paradigmas. Los outsourcing siguen fuertes, siguen vigentes, siguen con un margen de operación, tanto fiscal y laboral, desde mi punto de vista. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. ¿Qué pasa entonces con este tema de la reforma laboral y los outsourcing? Escuchaba yo hace rato. Oye, la unidad económica, estos temas, ¿cómo van a surgir? Es lamentable decir que románticamente los nuevos derechos laborales, que ya los conocen ustedes, los nuevos cambios que surgieron, se van a ver frustrados cuando no se cumplan por el patrón y el trabajador tenga que reclamarlos ante las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Por qué? Porque los trabajadores no saben de derecho procesal, porque no se modificó sustancialmente las reglas del juego en los juicios. Únicamente se eliminaron de las 4 etapas a 2, que ahora nada más los puros abogados pueden intervenir en los juicios, que los salarios caídos son hasta 1 año y el 2% por cada mes que subsiga y que no se cubra. Oye, pero ¿cuándo se tocó el aspecto cómo demandar? No es clase de derecho, pero les tengo que decir. Hay una figura que se llama litis consorcio pasivo necesario. Esto hay que decirlo. Esto es netamente materia de litigio, que los que litigamos la materia lo escucharíamos, pero ustedes lo van a saber hoy. ¿Qué es esto? Litis, conflicto de intereses. Consorcio, que vamos unidos en el mismo pleito, como demandantes o como demandados. Pasivo, se refiere a que somos demandados. Necesario, que hay una razón para mantenernos unidos como demandados. En español, si alguien dice que somos patrones, tendría que decir por qué lo somos todos y no nada más uno de nosotros. Y es que cuando un trabajador demanda, lo hace desde el conserje hasta la suegra del socio principal.
todos los invitados a la cena del Senado. Hay que se defienda porque la ley lo permite. El trabajador, el socio, el outsourcing va a decir, vengo a demandar a la empresa donde prestó los servicios, la que le pagó A, B, C y D, a los socios, a todos los que se le ocurra. Sin embargo, la frustración es, sí, de todos los que nos demandas, dime en qué caso nos debemos mantener unidos como demandados. Si hablamos de beneficiarios de los servicios en el outsourcing, ¿qué creen? Mentira, lo vamos a frustrar. Si somos abogados de patrones, tenemos éxito asegurado si manejamos un juicio y litigio. Y como aquí es específico, lo fiscal tendrá que seguir esta suerte. Porque el derecho fiscal, aunque también es particular, de acuerdo al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se causan conforme se den que las situaciones de hecho o de derecho. O sea, primero surge el acto jurídico y después se califica fiscalmente, ¿o no? No es al revés, y más en el derecho del trabajo, que es una norma específica. No es presunción, les digo por qué. Esta tesis, el primer precedente lo hicimos nosotros. Si ustedes consultan la tesis, ahí están los razonamientos, creo que no me alcancé a aparecer ahí en la parte de los agravios antes de que fuera. Es una tesis de 2010. Les puedo compartir el razonamiento. Yo alegué en ese juicio, en ese primer precedente con Consulmet. Es una empresa que yo llevaba porque le trabajaba a Aeroméxico. En Aeroméxico, las empresas que tienen mayor número de trabajadores, 50 o 100 trabajadores, tienen la obligación de tener servicio médico. Todo el servicio médico estaba tercerizado por Aerovías de México, y mi cliente era el que se encargaba de suministrar enfermeros y doctores y médicos y todo lo que tenía que ver. Una trabajadora que había renunciado a Aerovías de México firmó su finiquito, la liquidaron al 100% como si lo hubieran despedido, que lo hicieron, pero le pagaron todo. Y luego le dijo a Aeroméxico, oye, te contrato como outsourcing, pero todo mi personal que voy a liquidar quiero que sea tuyo. Entonces yo me voy a proteger firmando sus finiquitos en las juntas de conciliación, los voy a liquidar al 1400%, así que no tengo ningún problema. Entonces esa doctora trabajó de este lado y se le ocurrió, porque ya tenía la experiencia de otro litigio, decir, pues voy a demandar. Y ustedes dirían, ¿cómo va a demandar si le pagaron el 1400%? ¿Qué va a reclamar? Lo que pasa es que el contrato colectivo de trabajo de Aeroméxico les concede 4 vuelos internacionales al año y 12 nacionales a los trabajadores y a sus familias. Entonces había conquistas laborales muy atractivas que ya no tenía derecho a tener en Aeroméxico. Si demandaba y ganaba, iba a pedir el reconocimiento. El juicio inicialmente lo perdimos porque Aerovías de México no pudo acreditar que había finiquitado, y la empresa, cuando nosotros conocimos el caso, no había hecho la contratación específicamente. Entonces el juicio lo llevamos y se había venido perdiendo, se perdió y era muy cuantioso. Cuando llegué a la etapa del amparo, lo que yo dije es que en tantos demandados surgió uno, que era una empresa filial de Aeroméxico, y le entregó 100,000 pesos a la trabajadora. Le dijo, sácame del juego y yo te doy 100,000 pesos. Y tú sigue el juicio con los demás invitados a la cena. Entonces la trabajadora dijo, ok, recibe los 100,000 y se desiste de esa empresa filial. Y yo digo, si te desististe de aquella empresa, nos alcanza a todos el beneficio porque reconociste quién es tu patrón y tu acción está satisfecha. Y la Junta dijo, no. ¿Por qué? Porque ella les imputa responsabilidad laboral a cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Cómo crees? No es consorcio pasivo, ni voluntario ni necesario. Que me acredite que todos somos el mismo patrón o que cada uno tuvimos una responsabilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque eso va a ser lo nuevo en la reforma. El pleito va a ser alegar quién es beneficiario de los servicios. ¿Cómo los vamos a defender? Con esta figura que hay bastante camino. No van a poder acreditar los trabajadores élites consorcio. El resultado fue en un amparo directo, esta tesis que ustedes pueden ver. La determinación de su existencia entre la pluralidad de demandados debe hacer a la autoridad previamente a resolver la litis de fondo o declarar la extensión del beneficio, que fue lo que yo pedí, del desistimiento a quienes se les atribuyó la calidad de litis consortes en el juicio respectivo. Entonces, en español, cuando ustedes sepan de una demanda de un trabajador o de una trabajadora a las empresas de outsourcing, a las de prestación de servicios, a la empresa beneficiaria, a la que únicamente pagó la nómina, y a todos los socios, acuérdense de esta figura. Este material les va a llegar a ustedes.
Acuérdense de esta figura, y entonces el arte consiste en cómo plantear la demanda. Hay que atribuirle a cada uno su responsabilidad, porque si ahora decimos que todos son beneficiarios de los servicios, ¿qué va a pasar? No va a prosperar nuestra acción. ¿Queda claro aquí? Sí logré explicar esta parte técnica. Fíjense, Seguro Social, el artículo 15A, que les hablaba de la responsabilidad solidaria, en esta tesis, que ya es de la primera sala, que es jurisprudencia, dice que no viola la garantía de igualdad. Nos revela que el hecho de que establezca la solidaridad entre uno u otro patrones no es ilegal, sino que es totalmente válido, que si un patrón no paga las 4 huelgas patronales, el otro tendría que asumirlas. Para no leer la tesis, que es muy cansado y ustedes las pueden consultar, el tema aquí con la reforma laboral es cuidar que si tenemos outsourcing o empresas prestadoras de servicios, alguien tiene que pagar los platos rotos. Mientras haya alguien que cubra las cuotas obrero-patronales o que cumpla con las contribuciones retenidas o las que se produzcan por la relación de trabajo, no pasará absolutamente nada. Es más, me puedo llevar así anunciándoles varias tesis de la responsabilidad solidaria. ¿Saben dónde está lo peligroso? Para ir avanzando en esta parte, lo que comentaban hace rato ya, la unidad económica. Y su pregunta muy acertada de la participante, ¿su nombre es contadora o abogada? Abogada, Ana. ¿Se está utilizando? Claro. Yo ahorita ya tengo 2 juicios estrenando la reforma. ¿Saben cómo? En la PTU. Eso es lo peligroso. Les voy a decir cómo y por qué. Yo voy a declamarle a las empresas que dicen que no tienen trabajadores para no darles PTU, bajo el argumento del artículo 16 constitucional y la tesis reciente que apoya que la unidad económica de producción es el conjunto de empresas beneficiarias, les puedo reclamar PTU. Estarán viendo en los próximos meses los resultados favorables. ¿Saben por qué? Porque esto es un proyectil de 7 hojas. Ahí está. Fíjense. Se corrió. ¿Me ayudas, Manuel, aquí, por favor? Relación de trabajo. Cuando una de las empresas codemandadas la niega, el trabajador debe demostrar la interrelación económica de producción o distribución de bienes o servicios entre todas las que constituyen la unidad económica. ¿Es el proyector? Ahí está, ¿verdad? Gracias. Cuando un trabajador demanda a diferentes empresas el despido injustificado y una de ellas lo niega, el hecho de que aquellas compartan un mismo domicilio por encontrarse en un mismo predio o complejo industrial no es suficiente para tener por acreditada la existencia del vínculo de trabajo con todas y cada una de ellas. Ya que de la interpretación de los artículos 10, 13, 15 y 16, que son los que estamos analizando, se aprecia que el elemento preponderante de toda relación de trabajo es la subordinación, que es la dependencia económica. Esa tesis es así como que muy padre, ¿no? muy cómoda, pero veamos. Contrato civil de prestación de servicios profesionales. Acomódense. Si a través de él un tercero, prestador de servicios o outsourcing, se obliga a suministrar personal a un patrón real, con el compromiso de relevarlo, te sacaré en paz y a salvo de cualquier reclamo de demanda laboral, ¿verdad que lo hemos leído? Ambas empresas constituyen la unidad económica a que se refiere el artículo 16 de la ley laboral y por ende las dos son responsables de la relación laboral para con el trabajador. Fuerte, ¿verdad? Y es jurisprudencia, esto es decir, esto es palabra suprema, ¿ok? De la Suprema Corte. Fíjense, conforme al artículo 3, el trabajo no es artículo de comercio. Otra interpretación errónea. El hecho de que no sea artículo de comercio no significa que no se pueda rentar. ¿Sabían ustedes como breviario que antes de que esto existiera las relaciones de trabajo se rentaban? Históricamente las relaciones de trabajo comienzan con el arrendamiento de servicios. No existía la expresión relación de trabajo ni contrato laboral. En un rato de insomnio que tengan, investiguen por favor esta parte. El derecho laboral comienza con la renta de servicios. Entonces, el antecedente histórico nos permite evaluar que la aportación de un trabajo intelectual o físico, material, es susceptible de especulación, ¿sí o no?
Que el artículo 3 diga que no es artículo de comercio no significa que no se pueda traficar con él. Lo que está prohibido es el producto del trabajo, no la prestación de servicios. Que quede claro, el artículo 3 se reformó con esta nueva modificación al establecer y reiterar que el trabajo no es artículo de comercio, pero no porque no se pueda traficar, que no se pueda prestar servicios, insisto, únicamente que no se puede ver desde un punto de vista civil o mercantil como en otro tiempo se trató, sino que es una clase de desprotegidos, es un derecho social, a eso se refiere. Que diga comercio no significa que esté prohibida su utilización, lo dice esta tesis. Conforme al artículo 3, el trabajo no es artículo de comercio. Por otra parte, el artículo 16 establece que la empresa, no es para efectos fiscales, primero voy a hablar de la PTU. La PTU es una cuestión fiscal o laboral. Entonces me da la razón la tesis. Para efectos de normas de trabajo, es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. En este contexto, cuando una empresa interviene como proveedora de la fuerza de trabajo a través del contrato civil de prestación de servicios profesionales o de cualquier otro acto jurídico, como le llamemos, y otro aporta la infraestructura y el capital, ¿le suena? Lográndose entre ambas el bien o el servicio producido. Oye, tú te dedicas a hacer zapatos y yo te presto el servicio de la maquila, lo hago con mi gente, pero tanto tú como yo, si no existieras tú, no existo yo, y si no existo yo, no existe tú. La razón de ser para que se produzcan zapatos está entre A y B, de tal forma que sin A no tiene razón de ser B, y B no tendrá razón de ser si no es con A. Entonces dice aquí, lográndose entre ambas el bien o servicio producido, cumplen con el objeto social de unidad económica a que se refiere el 16. De ahí que para efectos de esta materia, la laboral, constituye una empresa y por ende son responsables de la relación laboral para con el trabajador. Hay un principio romanesco que dice, donde impera la misma razón, debe imperar el mismo derecho. En otras palabras, la lógica es la lógica. Si para establecer una relación laboral, que es lo mayor, quien puede lo más, puede lo menos, la PTU es un derecho de los trabajadores, ¿sí o no? Es una consecuencia de la relación laboral. Si en lo mayúsculo está comprobado que la unidad económica es suficiente para crear obligaciones, la PTU va a inmiscuirla. Entonces, bajo mi argumento, mi teoría, considero que aún con estas reglas, bajo el concepto nuevo y jurisprudencial del artículo 16, se puede reclamar PTU a las empresas. Entonces, aquella planeación fiscal, aquella planeación de optimización de nómina, aquella gran idea de crear empresas de tercerización para no crear pasivo laboral se desvanece. No es boda, pero dice así: técnica del levantamiento del velo de la persona jurídica o velo corporativo. Es decir, como diría la sonora de Margarita, hay que levantar la cortina y ver qué hay debajo. Si la compleja estructura corporativa me lleva al resultado de que todo lo que hiciste y con quien participas tiene un solo fin, bajo esta teoría, esta metodología, pudiéramos vincular la unidad económica bajo una verdadera razón de negocios. Dígame usted, empresario, ¿cuál fue la razón que le llevó a tercerizar o a solicitar la prestación de servicios hacia una empresa que lleva todo su personal? En la práctica, las condiciones preferenciales o privilegios de que disfrutan las personas morales no solo han sido usados para los efectos y fines lícitos que persiguen, sino que en algunas ocasiones indebidamente han sido aprovechados para realizar conductas abusivas de los derechos o constitutivas de fraude o disimulación a la ley. Si yo logro demostrar, y lo digo como abogado, se pueden encontrar ustedes con un abogado, un trabajador, ¿verdad? Decía Albert Einstein, en época de crisis, el hambre es dura. No, dice, en época de crisis, la creatividad y la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces imaginemos a un abogado ambicioso, con ganas de pegar y hacerse fama, y sentar el primer precedente, aún con reforma laboral aprobada, lograr el reclamo de PTU en una empresa beneficiaria que no tenía trabajadores y que tenía prestación de servicios u outsourcing. Sería un hitazo. Y lo vamos a buscar. Aquí vamos a intentar, aquí se vale de todo.
¿Cuál sería la habilidad del abogado para hurgar cómo trabaja esa empresa? Conociendo sus vísceras. Si yo logro demostrar bajo un argumento, el caso de mi esposa y yo cuando llegué en la mañana, si yo le digo, es que se volteó un camión de cervezas y al bajar para ver qué había pasado me resbalé, y voy creando las condiciones creíbles del caso, puedo llegar a un falso positivo, pero en algún momento tengo que llegar a una equivocación. El derecho es lógica, lo he dicho muchas veces, y el derecho laboral no escapa a esa concepción. ¿Por qué el derecho es lógica? Porque se basa en presupuestos.